Ya está. Ya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en la segunda parte del workshop de analítica web para editores. Creo que la primera sesión estuvo muy interesante. Para todos los que no pudisteis atender o los que simplemente queréis volver a escucharla, está colgada en YouTube, en Revista Sari YouTube, ahí la encontráis. También tenemos el PowerPoint, así que si alguien por algún motivo no lo ha recibido, nos lo decís y os enviamos rápidamente el PowerPoint. Y bueno, pues hoy empezamos la segunda sesión. Muchas gracias, Álvaro, por ayudarnos hoy. Gracias a Google, que también hace posible que tengamos estos seminarios. Y muchas gracias a todos por participar. Como el otro día, las preguntas las vais colgando en el chat y yo se las voy pasando a Álvaro para organizarnos. Pues nada, empezamos. Vale, un momento. Voy a ponerme en otra pantalla el chat para poder verlo y ya... Vale, pues yo creo que ya habéis visto la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo primero de todo, muchas gracias por contar aquí conmigo y por asistir a este evento. Si en algún momento la conexión que en estos días está pasando está un poco mal, avisarme por el chat que lo estaré leyendo y lo intentamos solucionar. Así que, bueno, hoy la sesión va a ser casi una masterclass de Google Analytics y nos vamos a centrar en Google Analytics y Firebase, dentro de todo el stack que puede ofrecer Google para el sector de la publicidad y del marketing. Entonces, voy a hacer una breve introducción sobre quién soy, la empresa, que ya os lo dijo el otro día Andrés, pero yo trabajo me llamo Álvaro Sáez y trabajo en BeMind. Somos una consultora. Empezó como agencia publicitaria, pero rápidamente entramos en el mundo de la consultoría para intentar aportar un valor añadido y diferencial a través de la innovación tecnológica que presenta este sector y poder así dar soluciones transversales entre diferentes herramientas de cara a una estrategia completa de marketing y publicidad. He trabajado con diferentes clientes, por ejemplo, Mutua, Barceló, Saldum, IKEA, y en todos ellos he utilizado el stack tecnológico de Google, más luego otras herramientas que también conectamos entre ellas para poder explotar el dato. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Google Analytics. Voy a hacer una breve introducción sobre Google Analytics, cuál es su enfoque y ya empezamos a fondo. Sí que voy a creer que os quedéis con una serie de conceptos, ya que va a ser mucha información y al final se trata un poco de asimilar unos conceptos y ya luego en casa darle una vuelta y tratar de hacer ese thinking para ver cómo lo podemos aplicar a nuestro trabajo diario, que al final es de lo que se trata. Entonces, para encuadrar un poco a Google Analytics, podemos dividir las herramientas digitales entre site-centric y user-centric, o más comúnmente dicho, análisis cuantitativo y cualitativo. Google Analytics es una herramienta site-centric que se basa en análisis cuantitativo. Es decir, lo que estamos midiendo es qué está pasando en nuestro site. Luego también hay otras herramientas site-centric que lo que tratan de medir es el cómo. Entonces, por ejemplo, para nosotros nos puede interesar de cara a vender anuncios, a vender espacios publicitarios en nuestro site, utilizar Google Analytics para el comportamiento del usuario, las fuentes de adquisición, cómo convierten en una serie de objetivos que definimos, pero también lo podríamos unir con alguna herramienta que nos haga un mapa de calor, veamos dónde dónde hay una mayor propensión a clics, poder así establecer ahí los espacios publicitarios y sacar, tener un mejor performance y monetizarlo de la mejor manera posible. Desde Google Analytics, como he dicho, una herramienta site-centric, ya que se basa en lo que hace un usuario en un activo digital concreto. Y puede medir información tanto online como offline. Es verdad que nos centramos en la información online,
pero es muy interesante las oportunidades que ofrece Google para unir el mundo offline a través del protocolo de emisión y el data import y tener así todos tus datos unificados y centralizados para poder analizarlos y luego poder explotarlos, activarlos, etcétera. Entonces, esto ya os lo comentó Andrés, pero Google Analytics se encuadra dentro de Google Marketing Platform. Lo que antes era la suite de Google, ahora se llama Google Marketing Platform, que engloba una serie de productos que permiten una fácil integración entre ellos para que sean explotados pues eso, de manera ágil y pudiéndole dar un valor añadido. Aquí veis una serie de herramientas como Analytics, Display and Video, Search Ads, Data Studio, Optimize, Tag Manager, pero nos estamos viendo también muchas otras herramientas que ofrece Google y que son muy valiosas, más para el caso que nos concierne hoy, como pueden ser Google Ads, AdSense, Ad Manager, BigQuery, etcétera. Entonces, Google Analytics, con cada una de las herramientas, aquí vemos de Google Marketing Platform, una vez que las integras, las vinculas, se crea una comunicación bilateral entre ellas. Es decir, que no solamente se vuelcan datos a Analytics, sino que desde Analytics también, por ejemplo, podemos crear audiencias y enviar esas audiencias para que sean explotadas. Entonces, si veis aquí los de Google Marketing Platform, pensemos que qué pasa con los siguientes productos. Pues Google Analytics ofrece Google Marketing Platform o en el propio Google Analytics, con unos pocos pasos, en una integración muy sencilla entre los diferentes productos, como puede ser con Google Ads, con BigQuery o con Ad Manager, AdSense y AdSchange. Entonces, al final, una de las características de Google es la usabilidad. Son esas interfaces muy fáciles de asimilar y de trabajar con ellas, y en la integración es un punto más, ya que al final se trata de, tenemos una serie de activos digitales que nos conforman nuestro stack tecnológico, pues cómo los podemos unir entre ellos para sacarles un mejor provecho. Y es de lo que nosotros como consultora tratamos de hacer. Son activos digitales que al final haces una inversión, no solamente en la licencia para poder explotarlos, sino también en recursos humanos que comprendan, que analicen, que exploten ese dato. Pues si unimos todas estas tecnologías vamos a poder dar un uso mucho mayor. Aquí os contaba Andrés, en la otra sesión, como Analytics 360 podría ser un poco el centro de toda estrategia de acción publicitaria y de marketing, y podría actuar casi como un CDP, un Customer Data Platform, en el que se centralizan los datos y a partir de ahí ya tomas acciones. Aquí vemos cómo está recibiendo datos de diferentes fuentes de información, diferentes activos, y cómo también comparte Google Analytics a audiencias, también a diferentes activos, como puede ser Google Ad Manager, Display and Video o Google Ads, que asimismo puede enviar audiencias a Search Ads. También puede, para optimizar, enviar audiencias a Optimize y tratar de optimizar el site o unirlo con campañas publicitarias, etc. Al final hay otras, bueno, y muy importante también comentar BigQuery como el Data Warehouse de Google, en el que poder también tener todo ese raw data para poder explotarla de la manera que queramos, ya sea en también generación de audiencias y volcado gracias a IDs que comparten estas plataformas, a todo el entramado de cookies que también tiene Google, o también podemos, por ejemplo, crear modelos de propensión en base a Machine Learning, y todo eso también asimismo podría ser importado a Analytics 360. Pero bueno, hoy queremos centrarnos en Google Analytics, es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar ver en profundidad Google Analytics, quedarnos con una serie de conceptos, ver la interfaz. Así que por ahora nos olvidamos un poco de todo el entramado y vamos a ver cómo sacarle partido a Google Analytics. Es muy importante, antes de empezar, decir que podemos entrar directamente a Google Analytics, ver los informes que hay, pero si hacemos eso, tarde o temprano acabaremos cometiendo errores, porque Analytics tiene un funcionamiento
recolecta los datos de una manera y al final tenemos que conocer este proceso para no cometer errores con la herramienta, ya que muchas veces podemos cruzar datos y nos van a dar informes, pero que nos van a dar informes con datos que no son reales o que no corresponden, mejor dicho, con la realidad, porque esas dimensiones no se podían cruzar. Entonces, vamos a ver cómo funciona Google Analytics para así comprender cómo realmente poder explotarlas sin cometer errores. Nosotros siempre definimos el proceso desde que llega el dato hasta que sale Google Analytics para explotarlo en 5 grandes pasos. Estos 5 grandes pasos serían la recolección de datos, el procesamiento de los datos, la adaptación de estos, ya luego entraría el reporting, todos los informes, que hay diferentes posibilidades y que quiero que veamos hoy, y luego la activación, que hemos llamado activación, pero realmente es explotación, más allá del reporting, ya que con estos datos los podemos enviar para herramientas de activación en modo audiencias o podemos también crear dashboards, ya sea con Data Studio, con add-ons o con BigQuery uniéndolas con diferentes herramientas de BI. Entonces, al final hay diferentes formas de explotar ese dato. Vamos a empezar, sigue entrando gente, les vamos aceptando, ¿vale? Así que bienvenidos a todos. Vamos a empezar, vamos a ir uno a uno viendo estos pasos. Si en algún momento tenéis dudas, recordad que tenéis el chat y bien os las respondo en el momento o bien a lo mejor dejamos al final un tiempo para responderlas. Depende de cómo vayamos también de tiempo. Entonces, vamos a empezar ya con recolección de datos, el primer punto. Al final en Google Analytics tenemos diferentes fuentes de información, diferentes formas de nutrir los datos. El principal podemos pensar que sería JavaScript o JavaScript y SDK, ¿vale? JavaScript sería para las páginas web, ya sea en escritorio o ya sea en mobile, siendo páginas responsive principalmente. Es decir, separándolo de lo que son las aplicaciones, que ya sería una fuente de información diferente y ya realmente sería otra interfaz la que recolecta los datos. Y luego estaría el protocolo de medición y el data import como métodos de importar datos offline. Son los que veis aquí a la derecha. Vamos a ir uno a uno para verlos. La primera, JavaScript. JavaScript es la manera en la que funcionan al final las páginas web para poder, al final es un conjunto de CSS, HTML, JavaScript y llamadas a servidores que, como veis a continuación, siguen un flujo hasta que el usuario puede ver los datos y nosotros por detrás podemos ir recolectando. Entonces, es muy importante saber cuál es este flujo de información. Entonces, voy a contarlo muy rápido. Cuando un usuario llega a la página web, se realiza una petición a los servidores en el que se devuelve el código. Y en este código que se devuelve está la parte que ve el usuario, sea HTML y CSS, que se van cargando, y también por detrás nuestras diferentes etiquetas o contenedor del Tag Manager para crear estas etiquetas para poder enviar la información a Google Analytics y a las diferentes herramientas o diferentes vendors con los que contamos. En este caso, en el caso que yo os pongo, en el punto número 4, veis un tag, corresponde a las etiquetas que son las encargadas de recolectar la información del site y enviarlas a las herramientas. Eso es porque contamos con o Google Tag Manager o también podría haber otros TMS como puede ser el propio de Adobe o de Tilium, pero en este caso vamos a nombrar el de Google que se llama Google Tag Manager, que enviaría en forma de logs, ahora os explico bien qué es la información que recolectamos a los servidores de Analytics. Entonces, ver unos pasos ahí que son realmente sencillos es: usuario se conecta, se carga la página y nosotros a través del Tag Manager recogemos la información y la enviamos a los servidores de Google. Así que ese sería el primer paso, recolectar la información. Esto que es un poco técnico y que no nos vamos a centrar, cuando se carga la página,
y se carga el contenedor de Google Tag Manager. Hay diferentes, vamos a ponerlo, por así decirlo, momentos de carga de la página en la que se cargan los recursos de una manera o en un orden. El page view es cuando se carga el contenedor de GTM, el done ready cuando ya se han cargado todo ese HTML, y el page load es cuando se hacen todas las peticiones del servidor para que se devuelvan y se carguen las imágenes, vídeos, etcétera, y ya se envíen también los tags. Eso simplemente lo comento rápido, pero no voy a entrar, ya que sería un poco a lo mejor lioso para la sesión de hoy. Lo que sí que quiero que quede claro es que normalmente nosotros utilizamos un data layer. ¿Y qué es un data layer? Digamos que es una capa intermedia entre lo que ve el usuario y Google Tag Manager como herramienta que recopila los datos. Entonces, veis aquí que estaría la página web, que es toda la información visual para el usuario, pues por detrás nosotros todo ese comportamiento que va realizando el usuario a lo largo de la sesión o todos esos elementos que queremos recopilar de la página web, lo vamos almacenando en un data layer en modo de variable valor. Al final no deja de ser un objeto JavaScript que va recopilando esta información. Es una capa que hay por detrás con la que luego hacemos o usamos a través de un Tag Manager o no para recopilar esa información y enviarla a los servidores. Entonces, al final funciona un poco como el Tag Manager, como centro neurológico de todo ese dato, y el Data Layer como esa capa de datos o casi corazón del dato, por así decirlo. Y aquí lo que quiero que veáis es que normalmente, que no tiene por qué ser así, pero normalmente los datos siempre parten de esta capa de datos, de este Data Layer. Y al final la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de si vamos a explotar una herramienta, saber cuál es el origen de datos para saber qué podemos recolectar o no, y si no lo estamos haciendo, pedirle al programador o al técnico que se encargue de ello, que lo implemente si es posible. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos pues, escritores en un periódico y no se nos está recogiendo cuando el usuario ve un artículo, no se recoge su nombre, no se recoge el nombre del artículo, me refiero, y no se recoge el autor que es, no vamos a tener esa visión de si nuestro artículo o nosotros como autor está teniendo la visualización correcta y, por supuesto, está teniendo el engagement correcto. Pues tenemos que pedir al técnico que inserte, por ejemplo, una variable para que recoja las categorías del artículo, una variable para que recoge el nombre del artículo, otra para que recoge nuestro nombre como autores. Es decir, cualquier cosa que nos ocurra se lo podríamos decir y ellos lo tendrían generalmente que plasmar en un data layer para que Google Analytics a través de un tag lo recoja. Entonces, aquí como concepto básico con el que deberíamos de quedar es pensando en un flujo, nos encontraríamos con Data Layer y la página web. Data Layer y Google Analytics como herramienta. Y que por medio de una herramienta que recopila esa información del Data Layer para enviarla a Google Analytics. Pero nosotros nos podemos olvidar casi de esa herramienta de por medio y pensar Data Layer a la izquierda como esa capa de datos y Google Analytics para poder explotarla. Y si hay algo que no tenemos en Google Analytics, tenemos que saber que se podría recolectar en Data Layer y tendríamos que hablar con la persona o departamento que se encargue de ellos. Aquí lo que veis en esta foto es cómo parten el Data Layer, la información llega a Google Analytics y desde Google Analytics la enviamos en modo de audiencias a diferentes herramientas como puede ser AdSense, Display and Video, Google Ads o Optimize para poder utilizarla según nuestros objetivos. Y otro de los conceptos que quiero o que me gustaría que os quedaréis con ellos son los hits. Google Analytics, la información que recibe, la recibe en modo de hit. Es así como se llama a la entrada de información. Entonces, incluso cuando hablamos de la facturación de Google Analytics, lo hacemos en volumen de hits, es decir, en volumen de entrada de datos. Porque nosotros con cada interacción que queremos medir, estamos enviando datos a Google Analytics.
y ya luego ahí se procesarán de una manera u otra, pero necesitamos enviar esos hits. Y hay dos tipos de hits con los que nos deberíamos de quedar. Uno con la carga de página y otro con interacciones posteriores o generalmente posteriores a la carga de página, que serían los eventos. Entonces tenemos dos hits, página vista y evento. Página vista, carga de página y evento, interacción posterior que queremos medir. Y para hacer o tener realmente enriquecida esta herramienta, vamos a tener que estos dos tipos de entrada de datos para recolectar la información de una manera y otra. Aquí, esto ya, simplemente por si tenéis curiosidad, cómo se vería en código, con la carga de página se cargaría el objeto Data y el contenedor y el Tag Manager directamente te genera ese page view. En cambio, si queremos enviar un evento, tendríamos que, palabras técnicas de JavaScript se llama un datalayer.push. Pero bueno, de esto no hace falta que nos quedemos con ello ahora, pero sí en que a Google Analytics lo que enviamos son hits y que hay dos tipos de hits, página vista y evento. E imaginaros los hits como si fuese una bolsa de variables con dimensión, de variables con una serie de valores. He visto que hay una pregunta. Voy a leerla rápidamente. Vale, nos dicen si hay un código de tiempo de grabación para si lo podemos utilizar. Sí, Google Tag Manager tiene diferentes etiquetas y una de ellas es la de vídeo. Si no, a través de JavaScript se puede hacer todo y prácticamente lo que se os ocurra se puede llevar a cabo. Eso sí, se puede llevar a cabo con más o menos tiempo y por lo tanto más o menos esfuerzos y estos esfuerzos se traducen al final en recursos, es decir, en personas que tienen que emplear ese tiempo. Pero sí, para ver, por ejemplo, el scroll, a la hora de ver en una noticia, por ejemplo, si realmente el usuario lo está midiendo, podríamos utilizar el scroll, podríamos utilizar el tiempo en página. Para para un vídeo podríamos utilizar eventos de inicio y finalización del vídeo, de que lleva un 25%, un 50%. Y además también tenemos... vale, perdón, Nacho, que decías que sí va a grabar esta reunión. Sí, va a estar grabado y se subirá al canal de YouTube de Ari. En la otra reunión también está grabada y ya está subida en YouTube. Vale, volviendo a la fuente de datos, recuerdo rápidamente. A Google Analytics enviamos hits y tenemos dos tipos de hits, de página vista y de evento, que son interacciones posteriores a la página vista. Y debemos imaginarnos al hit como una bolsa de variables. Pues entre esa bolsa de variables se puede encontrar la información de campaña a través de lo que nosotros llamamos UTMs, que sería la fuente, el medio, la campaña, el término de búsqueda y el contenido para diferenciar, si queremos profundizar un poco más o diferenciar esos enlaces, podemos añadir también esta dimensión o este parámetro, mejor dicho, pues eso, para que sea más enriquecido este dato. Mencionar que son obligatorias la fuente y el medio para poder enviar estos parámetros a Google Analytics. Entonces, estos parámetros se llaman parámetros query string porque se pasan a través de la URL. Tú, al final, unos anuncios los traqueas o los traficas a través de, se podrían, por ejemplo, a través de Campaign Manager o a través de Ad Manager, y esta información se enviaría a través de los query string parameters, es decir, a través de la URL, y el tag de Google Analytics lo recogería y lo enviaría a Google Analytics. Entonces, se encontraría como es dentro de esta fuente de datos JavaScript. Y luego encontramos, si cambiamos de activo digital y nos vamos a las aplicaciones, tenemos a Firebase como fuente de datos, ya que Firebase realmente, como vais a ver a continuación, es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles. Al final tiene diferentes productos y uno de esos productos es Analytics, que nos permite analizar
pues todos esos datos de entrada, de comportamiento y de conversión y de la propia audiencia de nuestros usuarios. ¿Qué pasa? Que tiene un sistema diferente que luego vamos a entrar. Si en Google Analytics, para la parte web, tenemos hits que recopilamos a través de páginas vistas y eventos y recopilamos una serie de dimensiones con diferentes scopes, aquí lo que recopilamos son solamente eventos y propiedades de usuario. Pero ya entraré más adelante en qué se diferencian y cómo se puede explotar una y otra. Pero bueno, otra fuente de datos de aplicaciones móviles sería Firebase, que tenéis que activar su SDK y ya empezaríamos a recopilar información. Lo que sí que es importante es saber que Google Analytics tiene una integración con Firebase y que al final estos datos, vuelve a tener esa comunicación bilateral y la información de la aplicación móvil se envía a Google Analytics a una propiedad que se llama Web más App. Entonces, de esta manera tenemos en un solo activo digital unida toda esa información para poder analizarla y explotarla. Y volviendo a SDK, al final hay una serie de eventos que te recopila automáticamente el código, pero también podríamos nosotros recopilar eventos personalizados. Y lo mismo pasa con las propiedades. Entonces, los eventos, en este caso, recogerían información tanto de la página vista como de los eventos. Como de los eventos que decía anteriormente en Analytics. Aquí serían todo eventos. Y las propiedades de usuario serían aquellas dimensiones que definen al usuario y que normalmente su valor debería de ser el mismo a lo largo de la sesión. Y cuando cambia de valor, se mantiene, si ha habido dos valores, por ejemplo, en la sesión, se mantiene el último valor. ¿Qué pasa parecido ahora cuando veamos en Analytics en cómo funcionan las dimensiones de Google Analytics? Dentro de las diferentes fuentes de datos, hablábamos de JavaScript para las páginas web, hablábamos de SDK para Firebase y aplicaciones móviles, y luego tenemos dos maneras de recopilar datos offline para Google Analytics, que sería el protocolo de medición y el data import. El protocolo de medición, al final, es una forma de, a través de una API, enviar o crear esos propios hits con datos offline. ¿Cuándo podemos utilizar el protocolo de medición? Pues, por ejemplo, si tenemos un e-commerce y queremos subir la información de cancelaciones que la llevamos a través de nuestro CRM, podríamos utilizar el protocolo de medición para que cuando se cancele se envíe un hit a Google Analytics con los datos de cancelación. O si tenemos un call center, por ejemplo, cuando se realiza una venta en ese call center, o por ejemplo un hotel, en el propio hotel, utilizar el protocolo de medición para que se envíe un hit a Google Analytics. Pues al final es eso, se trata de request, de peticiones HTTP que te crean esos hits. Y el data import no se crean hits. El data import lo que hace es unir dos fuentes de datos, dos bases de datos a través de una dimensión clave. Los datos en Google Analytics se almacenan en sus servidores y se almacenan en tablas. Analytics tiene una serie de tablas que son las tablas agregadas y las tablas procesadas. Pues cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un Excel, un CSV, con información, como puede ser también de nuestro CRM, o tenemos un ID clave que puede unir estas dos fuentes de datos, lo podemos subir offline, de manera offline y de manera manual o automatizada. Entonces, Google Analytics, en base a este ID, unirá esas dos fuentes de datos. Se puede llevar a cabo a través de la propia interfaz. Aquí os he puesto un pantallazo en el que pone importación de datos. Podemos, por ejemplo, importar datos del CRM de Salesforce, ya que, como Andrés contó, se llegó a un partnership para poder explotar las herramientas en conjunto, o podemos simplemente subir CSVs con datos de reembolso, ya que tendríamos el ID de la transacción, o con datos de, por ejemplo, de campaña, ya que tendríamos el ID de una campaña, o de usuarios, ya que tendríamos el ID del usuario, es decir, siempre con un ID. Entonces, por la parte de recolección de datos,
ya bueno, sabemos que hay 4 tipos de fuentes de recolección de datos diferentes: JavaScript para los archivos, para las páginas web, SDK con Firebase para las aplicaciones móviles, y para importar todos los datos offline, el protocolo de medición y el data import. Y aquí volver a destacar y ser un poquito más pesado en que al final nos basamos en HITs, en Google Analytics, que HIT no es más que el envío de información a los servidores de Analytics. Y cuando digo envío y cuando hablo de HIT, vamos a imaginarnos como una bolsa de variables con sus valores. Y que dentro de los hits hay 2 tipos de hits: de página vista y de eventos. Así que de aquí, de este bloque, yo me quedaría con eso, con lo que es un hit, es decir, envío de información, y con los 2 tipos de hits, página vista y evento. Una vez que ya hemos recolectado la información, hay que procesarla. ¿Por qué? Porque, vamos, por así decirlo, Google Analytics tiene una estructura que sería cuenta, propiedad y vista, que ahora la vamos a ver. Pero la información en Analytics llega a nivel de propiedad siempre, pero nosotros la procesamos de tal manera y la visualizamos siempre a nivel de vista. Entonces, voy a contar una serie de aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de saber cómo se procesan los datos y cómo tenemos nosotros que adaptar los datos. Y aquí principalmente sería diferenciar entre usuario, entre sesión y entre una página vista. Una sesión, al final, parte de una entrada y de una salida, y se compone de un conjunto de páginas vistas. Pero una sesión, que es una visita, realmente tiene unas características, y es que después de 30 minutos de inactividad, la sesión se rompe y pasaría a formarse una nueva sesión. O cuando se cambia de franja horaria, que sería medianoche a las 12, se rompe esa sesión y se empezaría una nueva. Y casi lo más importante, cuando se cambia de una campaña o de un canal, se rompería la sesión y se incluiría una nueva sesión. Entonces, en cada sesión tenemos un único canal, es decir, una única fuente y un único medio de entrada. Y dentro de esta sesión tenemos una serie de páginas vistas que visualiza el usuario. Y cuando un usuario tiene múltiples sesiones, todas ellas, digamos, que se agruparían dentro de la métrica de usuarios. Entonces, aquí veis cómo ha habido en una misma... aquí ha habido 3 visitas a una página web. La primera visita sería a las 12, la segunda a las 12:20 y la tercera a las 13. En este caso, como entre las 12 y las 12:20 han pasado menos de 30 minutos, es la misma sesión. Pero como entre las 12:20 y la 1 han pasado 40 minutos, es decir, más de 30 minutos, ya se han compuesto de 2 sesiones. Entonces, aquí lo que estamos viendo son 2 sesiones con 3 páginas vistas por el usuario. Aquí tendríamos el mismo ejemplo. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 páginas vistas, y todas pertenecen a la misma sesión, ya que el tiempo de inactividad entre ellas es de menos de 30 minutos y han entrado por el mismo canal. Luego decir también que siempre en Analytics, en general en todas las herramientas de medición y analítica, nosotros disponemos de dimensiones y disponemos de métricas. Las dimensiones, las dimensiones son los atributos del dato y realmente es lo que queremos medir. Y las métricas son esas unidades cuantitativas para poder medir estas dimensiones. Entonces lo vais a ver mucho más fácil con las siguientes imágenes. Voy casi de hecho a la siguiente. En Analytics, siempre al final, en los informes predeterminados, vemos a la izquierda, en el primer recuadro en rojo, las dimensiones, y a la derecha las métricas. Una dimensión no tiene por qué ser siempre texto. También puede recopilar números bajo una dimensión. Pero saber que la dimensión es aquello que queremos medir y las métricas casi el cómo o esas unidades cuantitativas para medirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, los canales de entrada y podemos ver métricas de adquisición como los usuarios y sesiones, o métricas de comportamiento como las páginas que ha visto, la duración media de la sesión o el porcentaje rebote,
y luego métricas de conversión, como las transacciones que ha realizado o la tasa de conversión de correo electrónico. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, que al final nos basamos en dimensiones y en métricas. Y, como os hablaba antes, nosotros traqueábamos páginas vistas y eventos. Pues los eventos, en el caso de Google Analytics, tiene 4 dimensiones. Tiene categoría, tiene acción, tiene etiqueta y tiene valor. Pero solamente hay 2 que son obligatorias a incluir dentro de ese hit para que pueda ser enviado, que son categoría y son acción. La categoría debería ser la división primaria del tipo de evento y la acción es pues, la propia interacción que hace el usuario. La realidad es que nosotros podemos dar los valores a estas dimensiones que queramos, pero es bueno seguir una serie de orden, de naming convention y de buenas prácticas, y por eso pues desde Google, que también tratamos de seguir, te da unas pautas para poder poblar estas variables. Que al final es eso, la categoría, pues vamos a realizar una división primaria para identificar a los eventos fácilmente, y luego ya las acciones, las interacciones que ha realizado el usuario. Por ejemplo, el clic en un anuncio concreto lo podríamos traquear con un evento. El scroll, que es posterior a la carga de página, podría ser un evento. La suscripción a un newsletter podría ser un evento. El login, etcétera, podría, por ejemplo, ser un evento. También lo podríamos, estas cosas, medir como páginas vistas, pero tendrían otro enfoque. Entonces, al final, por ejemplo, o que un usuario haya estado 30 segundos en un artículo o 30 segundos en un vídeo, podría saltar un evento y lo enviaríamos. Imaginaros que la categoría sería vídeo y la acción sería 30 segundos o 50% del vídeo, y la etiqueta podría ser el nombre del vídeo. Y valor, pues si queremos darle un valor para lo que supondría la visualización de ese vídeo. Pues esto es un ejemplo. Y lo mismo con un artículo. Categoría podría ser artículo o podría ser categoría ocio, por poner un ejemplo. Acción, visualización del 50% del artículo, o que lleve 30 segundos viendo el artículo. Etiqueta, el nombre del artículo, o el nombre del artículo concatenado del nombre del autor. Y valor lo mismo, si le queremos dar un valor o no. Pues esos son diferentes ejemplos que podríamos utilizar para enviar información a la herramienta. Voy a pasar de diapositiva y vamos a ver las campañas que ya hemos visto que se recopilaban a través de UTMs, pero vamos a decir una serie de peculiaridades que hay que tener en cuenta y que al final lo que conforman es un modelo de atribución para Google Analytics, que es un modelo de atribución que se llama last click indirecto. Este last click indirecto supone que se va a dar una prioridad a la hora de asignar las conversiones a los fuentes de pago, ya que si un usuario entra, por ejemplo, por un anuncio de SEM o entra por un anuncio de orgánico y luego entra de manera directa, esa última sesión, bueno, si el usuario ha convertido en esa última sesión, esa conversión se le va a asignar al medio orgánico o al medio de pago, en este caso SEM, en vez de a directo. Es decir, que el modelo de atribución de Analytics se le va a dar al último, la conversión se le va a asignar al último medio, salvo que sea directo. Cuando es directo, se lo asigno al anterior. Y muy importante que siempre hay un canal, una campaña por sesión. Siempre hay una fuente, un medio por sesión. Si cambia, se rompe la sesión porque realmente quiere decir que el usuario ha entrado de otra manera, entonces ha tenido que salir de esa sesión. Entonces no puede haber nunca 2 campañas para una sesión, o 2 fuentes diferentes o 2 medios diferentes o canales diferentes para una sesión. Entonces, ahora nos encontraríamos en adaptación. Estos eran simplemente unas cuestiones que hay que tener en cuenta para saber cómo se procesan los datos. Pero nosotros, en la propia interfaz de Analytics, tenemos que adaptar los datos. ¿Por qué?
La voy a bajar la cámara un poco para que sea mejor. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, los datos llegan, por así decirlo, a nivel de propiedad, pero se visualiza a nivel de vista. Y a nosotros nos interesa toda esa información personalizada que estamos recopilando que se procese de una manera o de otra. Entonces, vamos a explicar primero cómo se conforma Google Analytics, cuál es su estructura. Google Analytics tiene, mejor dicho, de una cuenta, de una serie de propiedades y de una serie de vistas para cada propiedad. La cuenta al final debe ser la organización. Y no vamos a aquí emplear mucho tiempo, ya que en la cuenta al final suelen tratarse o suelen llevarse a cabo más acciones administrativas, como puede ser dar permisos a cada usuario que entre en la herramienta, si son permisos de edición, si son permisos de visualización, pues todo eso se hace a nivel de cuenta. Lo importante, o mejor dicho, en lo que podemos y deberíamos de entender hoy, y con lo que podemos trastear, por así decirlo, es a nivel de propiedad y a nivel de vista. Una cuenta puede tener múltiples propiedades. Y ahora vamos a ver ejemplos, porque todo esto es dependiendo del enfoque que le queremos dar. Aquí os ponemos un enfoque de, por ejemplo, cada activo digital va a tener una propiedad diferente, pero no tiene por qué ser así. Podemos enviar todos los activos digitales que en principio no se recomienda a una misma propiedad. O, por ejemplo, para que os pongáis otra idea, si tenemos un negocio que está en múltiples países, podemos crear una propiedad para cada país, por poner un ejemplo. O podemos crear una propiedad para todos los test y una propiedad para el site en producción, es decir, el que veía el usuario. Entonces, al final hay diferentes enfoques y según uno u otro vamos a crear diferentes propiedades o no. ¿Por qué? Porque en las propiedades también hay una cosa que se llaman vistas, que es a través del cual nosotros visualizamos la información. Y en las vistas hoy en día se pueden crear 50 vistas por propiedad. Entonces, nosotros podemos tener una propiedad para nuestro activo digital y lo que os había dicho antes de, por ejemplo, países, crear una vista para cada país. O podemos crear una vista para cada producto que tengamos. O podemos crear una vista de test y otra de producción. O podemos hacer simplemente todo ello. O imaginaros que tenemos bajo el mismo dominio diferentes activos, diferentes páginas web. Podemos crear para esa propiedad, que sería nuestro entramado, por así decirlo, podemos crear todas esas vistas. ¿Vale? Nos están haciendo aquí la pregunta en el chat, lo voy a leer rápidamente. Y dice, ¿se puede juntar la información de varias propiedades para ver todos los datos juntos de un grupo de webs? Sí, es lo que se llama un rollup. Un rollup lo que hace es unir diferentes propiedades en una sola. Pero también hay que ver, si queremos hacer eso, hay que ver si a lo mejor nos interesa tener múltiples vistas que unimos a una sola propiedad o múltiples propiedades en la que hacemos luego un rollup y lo unimos en una para ver esa transversalidad y tenerlo también todo unificado. ¿Cómo funciona el rollup? Bueno, al final, como os he dicho antes, todos son hits. Hits son los datos, son cada entrada de datos, mejor dicho. Entonces, cada propiedad recibe los hits. Si nosotros tenemos diferentes propiedades que reciben diferentes hits, si lo unimos en uno, realmente estaríamos duplicando hits. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero ya más para la persona que administre la herramienta, que al final Google factura por hits. Entonces, cuando haces un rollup, para que no se te cobre doble, esos hits van a contar de la segunda propiedad que tendrías, por así decirlo, la mitad. Entonces, bueno, digamos que es como lo ha diseñado, como lo hace Google para que sea más accesible, más asequible de cara al usuario. Entonces, ¿se puede unir diferentes propiedades en una? Sí, y se llama una propiedad rollup. Se solicita a Google y sin problemas. Lo único que nosotros siempre debemos de hacer antes el thinking de si lo que queremos son múltiples propiedades o solo una,
y si queremos una propiedad múltiples vistas o no. Yo os he dado diferentes ejemplos para que podamos ver pues eso, diferentes posibilidades que hay. Vamos a ir uno a uno, pero bueno, ya os lo he comentado, en verdad. La cuenta, al final, esta foto que veis es de la interfaz de Google Analytics, en la que a la izquierda estaría la cuenta, en medio la propiedad, que repito, es a nivel de entrada de los hits, y luego estarían las vistas a la derecha, que es a nivel de visualización. El nivel de cuenta es el nivel más alto y vamos a llevar a cabo acciones administrativas. Debería de ser una por organización y deberíamos aquí dar y conceder los permisos de usuario. Y no vamos a centrarnos mucho más en ello. Vamos a entrar en propiedad, que es el segundo nivel de jerarquía y es donde entran los hits y, por lo tanto, también las diferentes fuentes de información. ¿Y a qué quiero decir con esto? Pues que es aquí donde tenemos que establecer una serie de acciones como pueden ser las integraciones de Google Analytics con diferentes productos, ya que al final no dejan de ser fuentes de entrada de información, en este caso de vinculación a través de IDs. Entonces, en la propiedad nosotros ponemos el nombre de nuestra web, ponemos la zona horaria, seleccionamos también la categoría de sector, etcétera. Y también activamos las funciones publicitarias, que es muy importante para poder hacer remarketing o retargeting, como lo queremos llamar, para poder recopilar datos que recopila Google de manera predeterminada, pero que necesitamos dar ese check, por así decirlo, y con ello me refiero a datos sociodemográficos, datos geográficos, de ubicación, datos de intereses y de comportamiento, datos de intereses, sectores o categorías de afinidad. Si nosotros entramos en el apartado de audiencias de Google Analytics, veremos información que no hemos recopilado nosotros de manera personalizada, sino que la ha recopilado Google, ya que nosotros le hemos permitido hacerlo. Y te está diciendo la edad, el sexo o género, la ubicación, el dispositivo por el que entra, los sectores afines o de interés, y todo esto es en función del mundo cookificado que posee Google y también del login de Chrome, que es donde se enfocará más en el futuro con Google Signals, y que una vez que activamos podemos explotarlo y podemos utilizarlo. Y muy importante, aquí decir que debemos de configurar si a nivel de campañas queremos activar el etiquetado automático o el etiquetado manual. Que al final, cuando utilizamos Google Ads, utilizamos Campaign Manager, o Display and Video, Search Ads, podemos todo lo traficado que se envíe de manera manual o que se envíe de manera automática a través de la vinculación. Tenemos dos IDs, como puede ser el G-Click o las integraciones con Google Ads y Search Ads, y el D-Click o las integraciones con Campaign Manager y Display and Video, que gracias a ese ID que se envía tanto a Google Analytics como a las otras herramientas, Google Analytics establece por detrás una conexión server to server y en base a ese ID se vuelca toda la información. Y lo mismo pasaría con el resto de productos que vemos aquí, que debemos de, a nivel de propiedad, de enlazar. O puede ser Google Ads, o puede ser AdSense, Exchange, Ad Manager, como puede ser BigQuery, o como puede ser también Marketing Cloud y Sales Cloud, gracias al partnership de Google con Salesforce. ¿Y qué más debemos? Bueno, aquí la importación de datos que os hablé antes también lo hacemos a nivel de propiedad. ¿Y qué más hacemos a nivel de propiedad? Definir los scopes de las definiciones personalizadas, de las dimensiones simétricas personalizadas. En este caso es muy importante que sepáis que para las dimensiones personalizadas Google sigue un modelo en el que el ámbito debe ser de hit, sesión, usuario. Cuando hablamos de un hit, cuando hablamos de un hit es que todo ese conjunto de variables que hemos enviado y que tienen scope de hit se van a poder procesar. Siempre la información, para que sepáis, siempre se envía a Google Analytics, a sus servidores, pero si le damos, por ejemplo, un scope de sesión, Google Analytics solamente va a procesar el último valor de todos esos hits que hemos enviado. Si le damos un scope de usuario,
va a procesar el último valor de todas las sesiones. En cambio, cuando es de scope de hit, procesa todos los valores. ¿Y por qué es así esto? Porque cuando una dimensión tiene scope de hit en el que se procesa todos los valores, lo que estamos queriendo hacer es estudiar agrupaciones de contenido. Estudiar las páginas, estudiar artículos, estudiar vídeos, estudiar, si entramos en otro negocio, pues hoteles, en otro, pues los productos. Y queremos estudiar lo que pasa en esa página en concreto. En cambio, cuando le damos un scope de sesión, lo que queremos estudiar, más que ese comportamiento de contenido, lo que queremos estudiar más son las fuentes de entrada. Entonces, una fuente de entrada ocurre una sola vez en la sesión, igual que una página de entrada y una página de salida. Pues estas dimensiones, para poder cruzarse con dimensiones, utilizamos dimensiones de sesión y se queda el último valor, de tal manera que en esa sesión ya está teniendo un único valor. ¿Cuándo es bueno ponerle dimensión de sesión para que, o de hito de usuario, para que os hagáis una idea? Nosotros, por ejemplo, para las páginas, el nombre de las páginas, le damos dimensión de hit normalmente, ya que es un contenido que queremos estudiar. Para los artículos, normalmente dimensión de hit. Para los vídeos, igual, dimensión de hit. Para productos, generalmente, dimensión de hit o tienen su propio scope, que es del Enhanced E-Commerce. Para sesión, pues, por ejemplo, el país en el que se encuentra, el dispositivo por el que viene, el género si lo tuviésemos también, es decir, que son dimensiones o valores que están teniendo un único valor por lo general en la sesión, para luego poder cruzarse fácilmente entre ellas. Y cada dimensión tiene sus propias métricas que veremos ahora. Entonces, en este ejemplo que os pongo, en la primera sesión tenemos 4 hits que enviamos a Google Analytics, pero solamente queremos procesar el A y el B con scope de hit. Pues serían 2 valores a 2 custom dimensions. En cambio, para la segunda sesión tenemos 4 hits y solamente una dimensión personalizada a nivel de scope. ¿Cuántos valores se verían en la interfaz? 1, el último, porque le hemos puesto un scope de sesión. Y en el último ejemplo tenemos una única dimensión, pero con scope de usuario. ¿Vale? Entonces, para 3 sesiones que ha habido, hemos enviado 6 veces un valor a la herramienta y solamente te va a mostrar el último. ¿Cuándo deberíamos de crear dimensiones de usuario? Pues cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, queremos caracterizar, cualificar al usuario y siempre, siempre, siempre cuando estamos hablando de identificadores de usuario. Es decir, si el usuario da su email y nosotros lo encriptamos y le enviamos a esta herramienta para tener un ID, este tendría que tener un scope de usuario para que se mantenga. Porque imaginaros que hay 3 sesiones. En la primera el usuario se registra y en las siguientes 2 sesiones el usuario no está con el login, pero nosotros ya hemos tenido ese ID que gracias a darle un scope de usuario en la propia herramienta de Google Analytics se va a mantener persistente durante todas las sesiones. Entonces, al final es por eso por lo que utilizamos las variables de scope de usuario y que tendrían especialmente, tienen un especial sentido cuando son IDs y queremos asignar IDs al usuario. Vale, a nivel de propiedad, luego hay otras cosas que debemos también, pero que no vamos a entrar hoy, que debemos de configurar, como el tiempo que queremos que dure una sesión, que de manera predeterminada está en 30 minutos, pero lo podemos cambiar, o cuando queremos establecer una serie de búsquedas orgánicas más allá de las que tiene Google Analytics de manera predeterminada, o excluir referencias del conjunto de referencias, pues todo eso se tendría que hacer a nivel de propiedad. Perdonad que me he ido hasta el final. Vale, entonces os voy a ir contando mientras lo quito. Y subo arriba. Nos encontramos a nivel de propiedad, segundo nivel de la jerarquía, en la que aquí nos encontraríamos. A nivel de propiedad, es decir, segundo nivel de jerarquía, en la que debemos de hacer una serie de configuraciones para que los datos se procesen de una manera. ¿Por qué? Ya que
vuelvo a repetir, los datos entran a nivel de propiedad y se visualizan a nivel de vista. Entonces, vamos a ir ahora al último nivel de jerarquía, que son las vistas. Las vistas son el último nivel de jerarquía y es a través de donde nosotros visualizamos esa información que ya se ha adaptado. Entonces, aquí en este nivel de jerarquía también tenemos que hacer una serie de configuraciones, empezando por crear esas vistas y asignándoselas a, pues, o bien activos, o bien países, o bien productos, etcétera, según el criterio que tengamos para tener vistas. Entonces, en cada vista le tenemos que asignar una ubicación, le tenemos que asignar una moneda en el caso que utilicemos Enhanced E-Commerce. Podemos establecer una serie de filtros. Por ejemplo, podemos excluir las IPs de nuestras oficinas si nosotros estamos todo el día navegando por la web, ya que así no distorsionamos los datos, pues eso es un filtro que se puede crear, o un filtro para identificar o diferenciar el SEO puro del que no, o un filtro pues para separar los países y crear así vistas por países. Al final hay múltiples filtros que podemos utilizar. También hacemos o configuramos los canales. Por ejemplo, utilizamos los Query Stream Parameters, es decir, los UTMs o información que queramos pasar a través de la herramienta, a través de la URL y que traficamos a través pues, con Post Campaign Manager o el Ad Manager y que se pasarán a través de la URL y nosotros los podemos utilizar esos parámetros para configurar los canales. Canales que podemos diferenciar y que podemos crear, por supuesto, orgánico, con SEO, ¿vale? Directo, SEM, display, emailing, social media. Podemos diferenciar el social media del own y del paid. Podemos tener metabuscadores, afiliados, agregadores, podemos lo que se os ocurra. Lo podríamos configurar. De todas maneras, Google Analytics tiene una configuración predeterminada que también se podría utilizar. Pero normalmente para cada activo, cada página web, hay que hacer una modificación mínima. Y es importante conocerlo para saber cómo se conforma la dimensión de canales cuando la estás analizando, es decir, saber qué valores podemos tener. Y en el caso del Enhanced E-Commerce, es para aquellas webs que tienen un e-commerce. Esto es una implementación extra que realmente tiene un grado más de complejidad, pero que es muy interesante. Porque para que os entendáis, podemos activar el comercio electrónico tradicional o el comercio electrónico mejorado, que es el Enhanced E-Commerce. Y la diferencia entre ellas, por hacer una analogía a las tiendas físicas, es que si tuviésemos el comercio electrónico tradicional, estaríamos viendo desde fuera lo que pasa en esa tienda, es decir, la gente que entra y la gente que sale con sus productos. En cambio, cuando tenemos el Enhanced E-Commerce, lo que observamos es, tenemos casi más una visión desde dentro de la tienda, es decir, la gente que entra y dentro los productos que está viendo, si los prueba, si no los prueba, cuáles los añade a la cesta y luego los quita porque no son de su talla, no les gusta, etcétera, lo que sea, y luego por último los productos que compra. Pues con el Enhanced E-Commerce podemos medir todo eso y por supuesto requiere una mayor complejidad a la hora de implementarlo, pero bueno, merece la pena y se le puede sacar mucho valor de cara a analizarlo y de cara también a la creación de audiencias. Y también, por supuesto, a la optimización del site. Entonces, al final, pues detrás está el departamento técnico que se encarga de implementarlo y luego ya el resto que lo explotaremos. Y también podemos crear agrupación de contenido y, en lo que me quiero centrar más, objetivos. ¿Por qué vamos a implementar objetivos? Bueno, cuando implementamos objetivos, estamos de una manera categorizando las acciones importantes para nuestro site, las vamos a poder cruzar con las dimensiones de tráfico y van a tener también sus propias métricas, como puede ser su propia tasa de conversión. Entonces, podemos tener objetivos, como veis aquí a la derecha, no sé si se ve mucho, pero bueno, os lo digo, como objetivos de destino. Es decir, que el usuario ha llegado a X página y que ha llegado a X página puede ser que ha llegado a X artículo o que ha llegado a X categorías de artículos o que ha llegado a X vídeo.
Y luego, en cambio, en duración, hay un objetivo de duración que es que ha pasado X tiempo leyendo ese artículo o visualizando ese vídeo. También hay uno que es que ha visto una serie de páginas, un número de páginas en una misma sesión. Pues cuando ha visto más de 3 páginas ha cumplido el objetivo. Y nosotros, de manera sencilla en la interfaz, tendríamos esta dimensión de objetivos para poder explotar fácilmente tanto desde el punto de vista analítica como casi más en nuestro caso, desde el punto de vista también de optimización de cara a nuestros espacios publicitarios que vamos a vender y de cara también a comprender si un contenido está funcionando mejor o no. Y luego también hay un último grupo de objetivos que se llaman de eventos. Recordaba que puede haber hits de página vista y hits de eventos posteriores. Y con los eventos a través de la categoría, acción, etiqueta, podemos tener un sinfín de posibilidades de traquear. Pues también podemos utilizar los eventos para generar objetivos. Entonces, al final, imaginaros también que queremos que un usuario se suscriba. Pues esa suscripción, esa generación de ese lead puede ser un objetivo perfectamente. O que el usuario finalice un vídeo puede ser un objetivo. O que termine de leer el artículo puede ser un objetivo. O que vea X artículos, X categorías, lo que se nos ocurra. Hay casi un sinfín de posibilidades para hacer mezclas y configurar objetivos. Luego estos objetivos los podremos analizar en la web con las diferentes métricas y podremos también incorporarlo a nuestras audiencias para poder exportarlas. He visto que ha habido una pregunta, la voy a leer un momento. ¿Podríamos crear una vista para sus distintas propiedades? Bueno, aquí lo que tenemos que enfocar, antes de crear ya incluso la cuenta, pero bueno, antes de crear las propiedades y vistas, deberíamos de establecer un plan de medición y definir cómo queremos medir los diferentes activos digitales. No se puede una vista para el conjunto de propiedades, ya que la vista pertenece a uno en cada propiedad, ya que la información llega a nivel de propiedad. Entonces, lo que podemos crear son diferentes vistas en una misma propiedad. Entonces, vamos a ir casi a la implementación más básica, que sería por cada activo digital. Por ejemplo, por cada periódico, dentro del grupo tenemos un grupo y dentro de ese grupo diferentes periódicos, diferentes activos digitales, cada uno va a ser una propiedad. Y dentro de esa propiedad tenemos múltiples vistas. Una vista de una categoría en concreto de artículos. Una vista, como si queremos, por región o por país. Una vista por X filtros, por ejemplo, con filtros solo de la oficina para poder testar. Otra con el resto de usuarios que no son los trabajadores de la empresa. Pero no podemos crear una vista para diferentes propiedades, para unir diferentes propiedades. Si lo que queremos unir diferentes propiedades, utilizamos el rollup. ¿Vale? Y luego el Enhanced E-Commerce, bueno, tiene su propia configuración en la que no voy a entrar, pero sí que sepáis que funciona a nivel de acciones que enviamos a la herramienta en esos hits. Y que a nivel de código, pues se vería así: un evento con una acción y una serie de variables y valores. Y vamos a entrar ya a nivel de reporting. Tengo aquí una serie de diapositivas, pero prefiero que entremos a la cuenta demo de Google y que lo veamos en la interfaz, ya que al final, pues, ese impacto visual nos va a ayudar mucho, mucho mejor. Sí que antes de entrar a la interfaz, saber que, bueno, hay diferentes etapas a la hora de captar al usuario y diferentes estrategias y Google Analytics trata de adaptarse a ese proceso que podríamos llamar, ¿no?, de AIDA, de adquisición, etcétera, de todo el tráfico y de diferentes fases que va pasando. Y Google Analytics divide sus informes en informes de captación, que sería adquisición, en informes de comportamiento, que sería esa navegación, interacción del usuario con el contenido, e informes de conversión, que son con los objetivos que hemos visto antes, que no tiene por qué ser de comercio electrónico y de transacciones. No, puede haber múltiples objetivos y una suscripción
un lead, una visualización de artículo, etcétera, pueden ser objetivos. Y luego tiene otra serie de informes como pueden ser las audiencias. Lo vemos aquí, informes de audiencias en la que se cualifica el usuario, informes de adquisición, de comportamiento y de conversión. Y es a lo que vamos a entrar ahora. Hay otro tipo de informes para sacarle mayor partido, pero vamos a verlos mejor a través de la interfaz. Tengo aquí abierto una demo de la propiedad de App más Web para que lo veáis después, pero vamos a entrar a la cuenta de Google Analytics. Aquí, que sepáis que podéis entrar todos, pues si no tenéis acceso en vuestra empresa a la cuenta de Analytics, a la propiedad a la vista Analytics, tenemos una cuenta demo que nos ofrece Google en función de su tienda de Google Merchandise Store, en la que tiene un e-commerce que vende merchandising de Google en todo el mundo, aunque especialmente se centra en Estados Unidos, Canadá y también se ve aquí más en Asia, India, que compran también más, pero en Europa realmente por lo que me he podido meter no tiene tanto volumen de usuarios y por lo tanto de transacciones. Entonces, si vosotros en Google ponéis cuenta demo Google Analytics, en el primer enlace os va a llevar a esa cuenta demo. Eso sí, tenéis que estar asociados con un perfil de Chrome y vais a poder entrar y poder analizar la información y poder empezar a trastear con Google Analytics. Vamos a empezar por lo que os he dicho antes, a nivel de distribución u organización, ¿vale? Google Analytics, como veis aquí, está la cuenta, están las propiedades y están las vistas. Para seguir las mejores prácticas, tiene que ser una cuenta por organización. Propiedades, puede haber múltiples o puede haber una, según el enfoque que os he comentado antes, y luego dentro de cada propiedad va a haber una serie de vistas. Si veis aquí arriba, vais a ver todas las opciones que hay. En este caso, yo con mi perfil de Chrome tengo diferentes organizaciones y voy a entrar en la de Demo Account, Google Merchandise Store, y aquí vemos que tiene una vista de test, una vista máster con todos los, supongo que será con todos los, con todo el volumen de usuarios, pero excluyendo sus IPs, y una vista con todo sus datos. Y es importante siempre tener una vista con todos sus datos, porque en cuanto configuras una vista y configuras unos filtros, no hay marcha atrás, no tiene un carácter retroactivo. Entonces, es bueno que tengamos, si ponemos un filtro de exclusión, perderíamos esos hits. Entonces, es bueno que tengamos una vista con todos los datos por si hemos cometido algún error. Y como veis aquí, a nivel de propiedad, como os decía, tenemos que configurarlo. Tenemos aquí nuestro UA y, muy importante, tenemos que habilitar los informes de datos demográficos y de intereses de las funciones publicitarias para que Google recopile esa información que vamos a ver ahora a nivel de audiencia. Si no, no lo va a recopilar. Y también aquí en información de seguimiento podíamos en recogida de datos activar las funciones de remarketing y que lo podréis ver vosotros en vuestras cuentas, lo que llaman Google Signals, funcionalidad a través del logado de Chrome para tener esa visión cross-device entre dispositivos y que cada vez va a tener mayor fuerza en todo el stack de Google. Luego, si volvemos a propiedad, recuerdo, toda esa información online que estamos recopilando a nivel de JavaScript, a nivel de hits, vienen a nivel de propiedad. Y como nivel de propiedad es la fuente de entrada, vamos aquí a vincular los diferentes productos de los que queremos establecer esa comunicación bilateral y recopilar y que nos envíen datos. Como puede ser Google Ads, puede ser AdSense, puede ser AdExchange o dentro de todos los productos, bueno, es que en este caso Google no tiene vinculados todos, pero bueno, puede vincularse BigQuery, puede vincularse, ya hemos visto Google Ads, puede vincularse Ad Manager, puede vincularse todo referente a Google Marketing Platform, pues puede vincularse Campaign Manager, Display and Video, Search Ads. ¿Qué pasa? Que en esta cuenta que veis, Google no lo tiene y no lo vais a poder ver. Es una cuenta
que, como os decía, que se diferencian en Google hay la versión gratuita y la versión de pago. En la versión de pago, todos esos productos de display and vídeos, chats, etcétera, no están disponibles, pero sí que están Google Ads, Sense y Ads Exchange. Entonces, todo eso lo hacemos a nivel de propiedad y las de dimensiones personalizadas las hacemos también a nivel de propiedad, en la que tenemos un máximo de 20 métricas y 20 dimensiones para la cuenta gratuita y de 200 para la cuenta de pago. Y luego a nivel de vista, pues ya establecemos los objetivos, filtros, etcétera. Pues esto simplemente es para que veáis cómo realmente se hace fácil, sencillo, es ágil y de una manera rápida. Entonces, si queremos que la información se visualice de una manera, pues podríamos definirlo, hablar con quien se encargue de llevar a cabo y de definir cómo funciona esta herramienta y proponérselo. Pero vamos a entrar en informes. Vamos a esperar a que se cargue, pero hay diferentes secciones. Tendríamos la página principal, que realmente al final nosotros los analistas no solemos utilizar tanto, pero bueno, para alguien que entre por primera vez le dan pues, diferentes tipos de informes con diferentes formatos para que pueda de un vistazo hacerse una idea de cómo funciona o bueno, de los latidos, por así decirlo, de la web, en el que podemos ver usuarios activos, los diferentes canales de tráfico, fuentes, medios, las ubicaciones, etcétera. Pero realmente, si queremos explotar bien la herramienta, nos vamos a ir a estos informes predeterminados que ofrece Google Analytics o nos vamos a ir a los informes personalizados. Muy importante, aquí que veis informes en tiempo real, muy importante esta opción de real time que te ofrece Google. ¿Por qué? Nosotros, con muchos de nuestros clientes, no le damos prácticamente uso y el uso que le damos es solamente de validación. Nos creamos una vista nuestra para hacer validaciones y cuando vamos haciendo implementaciones lo vamos visualizando todo aquí. ¿Por qué digo muy importante? Porque en el mundo publisher, los periódicos, canales de televisión, etcétera, es muy importante utilizar los informes en tiempo real para ver que está funcionando todo correctamente. Cuando hay un partido en directo, cuando hay un evento en directo, la retransmisión de un programa o algo, vamos a saber en ese mismo instante cómo está funcionando, ya que Google Analytics, esos hits que recopila, los recopila en forma de dos tablas agregadas que se van a utilizar para estos informes en tiempo real y tablas procesadas para luego poder crear el resto de informes con cierta rapidez. Entonces, aquí vamos a poder ver informes que pasan en este momento, perdón, datos que pasan con los informes en tiempo real, datos que pasan en este mismo momento o en los últimos 30 minutos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay 30 usuarios de la India y 4 de Estados Unidos. Bueno, pues tiene sentido. Son las 11:20 en España. En Estados Unidos pues estarán durmiendo y en la India ya será por la tarde. Tiene sentido que el mayor tráfico esté en esa sección del mundo. Podemos analizar también las fuentes de tráfico. Es decir, por qué canales, por qué medios, aquí veis y fuente, están entrando los usuarios. Pero también podemos ver el contenido, podemos ver las páginas vistas que pasan en este mismo momento, bueno, en los últimos 30 minutos. Hay una sección para contenido en el que veríamos esas páginas vistas. Veis aquí. Podemos aquí filtrar, ¿vale? Por si no sale en este listado, porque tienen menos visitas, pero podemos filtrar el nombre de esa página o el título de esa página para que nos aparezca. Y lo mismo con eventos. Si tenemos una serie de eventos o de conversiones, es decir, objetivos definidos, podemos utilizar este informe para ver en el momento en el que está pasando. A ver, un momento, nos hace una pregunta.
Cuando el medio es known, todas las visitas son directas. Bueno, es dependiendo. Tú al final, la información, por ejemplo, de canales la configuras en nuestra propia interfaz en base a esos parámetros queryString, UTMs y luego la información y puedes, por lo tanto, categorizar directo y luego la información de fuente y medio lo puedes tú traficar con tus herramientas de traficado y puedes darle el valor que quieras. Si no, Google Analytics tiene a ver, voy a volver, tiene unos valores específicos que cuando lo identifica lo caracteriza, bueno, lo asigna a esas fuentes de tráfico. En este caso, nuestro compañero nos preguntaba, aquí en la fuente que veis directo, el medio es known. ¿Cómo consigue ver eso Google si nosotros no le decimos nada? Porque el navegador recopila el referer y cuando no hay referer es que el usuario ha entrado de manera directa. Entonces, nosotros lo podemos configurar así, pero también lo podemos traficar de otra manera, porque tenemos un tag manager y podemos hacer que cuando el usuario entre de manera directa, asignarle otro nombre de otro medio si queremos, pero si no, sí. Cuando la fuente es directo y el medio es known, es que el usuario ha entrado de manera directa. Entonces, ya sabiendo la importancia, especialmente para la sesión de hoy, de los informes en tiempo real, vamos a pasar a los informes de audiencia, en la que, como os he dicho antes, esta información la recoge Google de manera predeterminada si nosotros le damos ese consentimiento. Y lo hace en función de las cookies, login y de cómo tiene caracterizados a los usuarios. Si vosotros entráis en vuestro perfil de Google, vais a poder ver los intereses que os ha asignado. Y al final la publicidad que veis, con la que os impactan en los diferentes medios, va a ser en base a estos intereses. Entonces, esto nosotros también, gracias a la GDPR, pues podemos entrar a la configuración y modificarlo. Podemos eliminar intereses también si queremos y podemos también pedir a las empresas que no almacenen nuestros datos. Pero bueno, volviendo, Google Analytics recopila esta información que son muy útiles en el que podemos ver, por ejemplo, aquí nos vamos a audiencia. Y dentro de audiencia, bueno, en este caso la vista de Google no tiene usuarios. Vamos a ver por qué no ha puesto usuarios y tiene... Vamos a entrar a otro informe, pero bueno, no habrá creado audiencias, será por eso, y entonces no las podremos analizar. Vamos a ver si no, no nos vamos a ir a audiencias y vamos a ver con el volumen de tráfico, bueno, el volumen, perdón, con los usuarios de entrada normal. Vamos a irnos a una visión general de datos demográficos, en la que vamos a ver edad y el género para este periodo. Ahora que veríamos cómo hay una distribución de edad y cómo entre el 25 y 34 años los usuarios, bueno, son la mayor parte de los usuarios y que son en un 60% femeninos. Aquí estáis viendo rangos, ¿vale? Y es porque Google recopila estos datos, pero no te dice un usuario en concreto quién es y qué sexo tiene, es decir, no te lo identifica. Al final, esta herramienta no estamos viendo usuarios, sino que estamos viendo cookies, más que nada. Sí que es verdad que tenemos la función de User ID para así poder ver a esos usuarios, pero no podríamos recopilar información personal, ya que iría en contra de la Ley General de Protección de Datos, la llamada GDPR. Entonces, en Google Analytics enviamos la información que recopila Google va a ser enfocado a segmentos, audiencias y nunca a personas en concreto. Y si nosotros enviamos información personal, tiene que estar encriptada. No podríamos identificar nunca al usuario. Entonces, aquí vemos que Google te da información de datos demográficos como edad y sexo, pero también te puede dar intereses, por ejemplo, de categorías de afinidad o segmentos con intención a compra. Bueno, pues esto a la hora de saber qué tipo de usuarios entran a tu site, pues te puedes hacer una idea. Si sabes que entran
de travel o de technology, etcétera, tú para tus espacios publicitarios puedes bueno, vendérselo más a estos segmentos y además crear contenido más para estos segmentos, para que entren más, etcétera, y así nos permita también monetizarlo. Y lo mismo con segmentos con intención de compra. Muy importante que todo esto de datos demográficos, categorías de afinidad, intereses, información geográfica, etcétera, es información que recopila Google de manera predeterminada y que no permite, o sea, que la vamos a tener en esta herramienta para analizar, pero no para crear audiencias para compartirlo con el resto de productos, salvo con Google Ads. ¿Por qué? Porque es información al final personal que no queremos, o bueno, que no quiere Google por respetar la ley, que no se pueden compartir con el resto de productos. Sí con Google Ads, ya que Google Ads también crea en su propia interfaz, crea estas audiencias para impactar. Entonces, a nosotros nos van a servir muy bien para así enviar estas audiencias a Google Ads o para conocer a nuestro público objetivo. Luego también nos recopila información geográfica, ¿vale? En base al IP del navegador, pues vamos a poder saber el idioma y saber la ubicación. Entonces, para cuando tienes una página web a nivel internacional, pues súper útil. Si no, si lo tienes a nivel nacional, pues a lo mejor es más útil la ubicación en vez del idioma. En este caso estamos viendo por países, pero aquí vemos que hay ciudad, continente y subcontinente. Pues nosotros para España podríamos entrar por ciudad y podríamos analizar esas métricas de adquisición, de comportamiento y de conversión a nivel de ciudad. Y luego también podemos ver la categoría del dispositivo, ¿vale? Bueno, comportamiento, si es un usuario nuevo o es un usuario recurrente, por ejemplo, la probabilidad de conversión, el sistema operativo, el navegador, el dispositivo, es decir, si ha entrado por mobile, si ha entrado por desktop, si ha entrado por tablet. Entonces, al final, bueno, pues es información súper útil de cara a analizar y de cara a crear también audiencias, aunque ojo con esa información personal de a qué productos podemos y no podemos enviarlo. Vamos a entrar al siguiente grupo, que es el grupo de adquisición, es decir, los canales, fuentes, el medio y las campañas. En este caso, Google tiene vinculado Google Ads y Search Console, entonces nos aparece aquí. Si tenemos, por ejemplo, Google Marketing Platform, tenemos Display and Video, Search Ads y Campaign Manager, también nos aparecería aquí. ¿Y qué podemos ver? Porque veáis un ejemplo, tenemos un informe de canales en la que vamos a ver, por ejemplo, directo, referral, display, social, otros, etcétera, orgánico, y pues al final analizar pues el porcentaje de rebote que ha tenido cada medio, las páginas que han visto por sesión o la duración media de cada sesión de cada canal, o lo mismo por fuente y medio, o por URLs de referencia, los ingresos que han tenido esos canales o esas fuentes y medios, y lo mismo con las campañas. Podríamos entrar a las campañas y analizarlo. ¿Por qué? Porque Google Analytics realiza una vinculación, en este caso con Google Ads, a través del gclick y realizan esa conexión de servidor a servidor para volcar los datos. En nuestro caso también, bueno, también podría con Display and Video, Chats, Campaign Manager, y también nosotros podríamos con AdSense Exchange o bien con Ad Manager. Por ver palabras clave, grupos de anuncios, contenido. Entonces, al final lo que nos permite es cruzar estos dos mundos, por así decirlo, en uno solo. Estas dos herramientas en uno solo. Y analizar todas esas impresiones y todos esos clics, es decir, todo eso que pasa fuera, que pasa en las campañas, con todo el comportamiento del site del usuario. Podemos crear audiencias y bueno, no solamente analizar, sino explotar la información de cara también, en este caso, activación publicitaria. Luego también tenemos la sección de comportamiento. Vamos a entrar, por ejemplo, al comportamiento del sitio. Tenemos todas las páginas de destino, las páginas de salida. Vamos a ir, por ejemplo, a páginas de destino. Pues vamos a poder ver por todas las páginas por las que ha entrado el usuario. Lo normal, bueno, en este caso, la home. La home siempre es una página por la que suele entrar mucho el usuario, pero también suele ser las fichas de producto
o categorías de artículos, etcétera, porque a nivel de SEO está bien posicionado. O a nivel de SEM llevas a cabo campañas publicitarias para que la gente entre a través de esas páginas. Álvaro, ahora, vale, perdóname, que no veía la compartidora, ya se ve, disculpa. Ah, ya se está viendo, vale, perdonad. Vale, a nosotros, por ejemplo, nos podría interesar mucho el informe de todas las páginas para analizar, en este caso, por ejemplo, artículos, vídeos, etcétera, que puedan tener mayor tráfico, ver su porcentaje de rebote, si ha supuesto una entrada o una salida, ver cuánto tiempo ha estado y, por supuesto, podemos cruzarlo con otra serie de dimensiones personalizadas, como podrían ser, imaginaros, una página, pues ver el nombre del artículo. Una página, pues con el nombre del artículo. Y, bueno, pues al final, dentro del comportamiento, vamos a poder todas esas agrupaciones de página, contenido, analizarlas. Y, por supuesto, cruzarlas con diferentes... ¿Podéis perdonarme un segundín? Que me están llamando, voy a colgarles porque si no van a seguir dando un poco la tabarra. Perdonadme un segundo. Estos son el directo, desde casa, lo que tiene. Por cierto, aprovecho para, lo he puesto por aquí por chat, no sé si tenéis algunas preguntas más o ha ido contestando Álvaro ya todo, por ir cerrando, ¿vale? Por dar ese margen para que podamos responder y bueno, ir concluyendo con la sesión, adaptándonos a las respuestas, a las preguntas que tengáis. Sí, aquí voy a acabar rápidamente también. Quiero que veáis que hay esa parte de eventos que podemos traquear con sus propias métricas. Como os he dicho antes, imaginaros que tenemos una sección para suscripción o que tenemos múltiples formas de generar leads. Todo eso lo podemos categorizar a través de eventos o de objetivos y lo podríamos medir. También tendríamos, pues en las conversiones, no solamente el comercio electrónico, sino lo que os he dicho antes, de objetivos y podríamos medirlos todos. Sí que antes de acabar voy a entrar, que lo tenemos aquí preparado, que en la cuenta de Google no está disponible, pero sí que está disponible, sí que tenemos nosotros en una serie de pantallazos la parte del editor. Perdonadme un segundo, lo siento mucho, ¿verdad? Porque me están llamando. Bueno, estas son las cosas. Como comentábamos antes... Sí, perdonad mucho, de verdad, pero es que estaba aquí solo en casa y han venido un paquete ahora. Sí que os queríamos enseñar la parte del editor, ¿vale? De cómo Google Analytics se vincula con AdSense y con AdExchange y con Ad Manager y cómo podríamos sacar un mayor partido a nuestros espacios publicitarios, porque al final tenemos que conocer qué público objetivo, bueno, cuál es nuestro público objetivo, a través de qué canales entran, qué comportamiento tienen en el site y de cara a poder optimizar esos espacios. Entonces, al final, AdSense y AdExchange, gracias a sus IDs, se pueden vincular muy fácilmente también con Google Analytics y lo que os quería también comentar, que podemos utilizar Google Ad Manager y si vinculamos Google Ad Manager con Google Analytics, no podemos vincular AdExchange y AdSense con Google Ad Manager, con Google Analytics. ¿Por qué? Porque al final Google Ad Manager tiene una conexión de servidor con estos otros dos productos y nosotros estaríamos centralizando las diferentes acciones con Google Ad Manager. Entonces, la vinculación que se debe hacer en este caso de Google Analytics es con Google Ad Manager. Y además Google Analytics tiene la posibilidad de enviar audiencias a Google Ad Manager de cara a que nosotros, conociendo a nuestro público, su comportamiento, a los objetivos y eventos que han realizado en la web, vamos a ir enviando audiencias a Google Ad Manager, audiencias cualificadas de cara
pues a darle un mayor partido a esos espacios publicitarios y monetizar mejor la web. Entonces nos encontramos con Google Analytics como casi el corazón analítico en el que vamos a ver fuentes de entrada, vamos a ver comportamiento y vamos a ver conversiones, que unido a diferentes herramientas, como puede ser Google Ad Manager o puede ser Google Ads o importaciones offline, vamos a tener al final nuestra data centralizada, vamos a unir ambas herramientas, vamos a unir ambos mundos y vamos a conocer al final el journey entero de nuestro usuario. Y en función de nuestros intereses, si somos un editor, si somos un técnico, si somos la persona de marketing encargada de crear anuncios para que vengan a nuestra web o encargada de vender espacios publicitarios, pues con Google Analytics vamos a poder cualificar todas esas audiencias mucho mejor, conocer nuestro público objetivo, saber qué artículos están funcionando mejor o no, saber qué palabras clave están funcionando mejor o no, gracias también a la unión de Search Console con Google Analytics. Entonces, al final vamos a poder unir todo eso, ver el comportamiento del usuario y realmente sacarle partido a todas estas herramientas de activación o de optimización, etcétera, o simplemente para mejorar nuestro trabajo porque sabemos que va a tener un mayor impacto en los usuarios si lo subimos a nuestra web, ese artículo, ese vídeo, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos a dejar un tiempo para preguntas, pero también sí que sepáis que esto que hemos contado es de web y Google también tiene Firebase, que es su aplicación, que funciona parecido pero un poco diferente y en la que también se pueden crear audiencias y luego, aparte de Firebase, se puede vincular con Google Analytics y podemos tener ese comportamiento cross-device, estos dos activos digitales diferentes unidas en una misma propiedad. Así que si tenéis dudas, por favor, idnoslas preguntando. Lo que a mí sí que me gustaría es que después de esta clase, cuando se suba también el vídeo, os lo veáis otra vez y tratáis de trastear un poco con la cuenta demo y si no tenéis la posibilidad de hacerlo con la cuenta de vuestra empresa y de darle un pensamiento para ver cómo lo podemos aplicar a nuestro trabajo. Si estamos en el equipo de marketing, ¿cómo vamos a cualificar mejor a las audiencias para optimizar nuestras campañas? Si lo vendemos en nuestros espacios publicitarios, lo mismo. Vamos a cualificarlos, vamos a ver cómo se comportan los usuarios en el site, dónde dan más clic, bajo qué contenido, etcétera. Si lo que somos al final periodistas, por ejemplo, y hacemos artículos, pues vamos gracias a Analytics ver el impacto que ha tenido nuestros artículos, ver qué palabras clave han tenido más éxito o no y nos va a poder servir de cara a configurar, de cara a crear pues el siguiente artículo, de cara a ver si añadimos vídeo o no, qué tipo de vídeos, etcétera, qué contenido, qué no y de qué manera eso podría influir pues en vuestro trabajo. Ya he visto que hay palabras. Álvaro, has apagado, estás en mute. Ya. Vale, ¿cuánto tiempo está en mute, perdón? Nada, un segundo. Vale, perdonad. Vale, vamos a ver las preguntas que dice, ¿es posible analizar otras campañas que estén con otro servidor de publicidad externo a Google? Sí, por supuesto, si están traficadas, al final no le estamos enviando, tendrían que, eso sí, a través de ese servidor externo, enviar los parámetros UTM para que Google los pueda recoger y los pueda de manera predeterminada incorporar a su herramienta. Si no, con cualquier otro parámetro podríamos utilizar una dimensión personalizada para poder analizarlo. Pero sí, podríamos perfectamente. Paula nos dice, ¿cómo podemos ver qué palabras clave están entrando en nuestro site por tráfico orgánico? Bueno, tenemos la conexión de Search Console con Google Analytics y ahí te da ese propio informe y en el caso de pago tenemos la propia conexión con Google Ads y vamos a poder ver
esos informes. Luego hay otra manera que cuando la gente no vincula estas herramientas, que para mí son fundamentales, lo hace por páginas de destino y por el título de estas páginas de destino. Pero lo mejor sería vincular estas herramientas y tener estos informes propios. ¿Vale? Si tenéis más preguntas, por favor, nos poniéndolas. Muy bien, pues Álvaro, muchísimas gracias. Al final nos hemos extendido 10 minutos, creo que ha valido la pena, ha sido súper interesante, muy, muy práctico, que creo que eso nos viene muy bien a todos. Y nada, simplemente deciros, vamos a colgar el vídeo en YouTube. Os pediría media hora para ver incluso el de la primera sesión, porque vamos a colgar una versión mejor que la que tenemos ahora colgada. Os mandaremos también copia de la presentación en PowerPoint y, bueno, pues esperamos celebrar muchas más sesiones, así que os seguiremos informando de las próximas convocatorias. Muchas gracias a todos, gracias Álvaro, gracias a Google, a Gemma y gracias también a Andrés, que también ha estado hoy aquí echándonos una mano. Sí, muchas gracias a todos y perdonad por esa pequeña interrupción. Son las cosas de Muchas casa del CON. Bueno, un abrazo a todos. Sí. Chao. Adiós. Hasta luego.